España de leyenda. Buenas noches amigos y bienvenidos una semana más a España de leyenda, aquí en Distrito Televisión. Amigos, son muchísimas las llamadas, los correos que hemos recibido, sobre todo sobre ese programa que hicimos especial de Pedro Menéndez de Avilés, el gran adelantado de la Florida, quien fundó pues, la primera ciudad de los Estados Unidos, quien realizó la primera cena de acción de gracias y además el primero que hizo una misa en suelo norteamericano. La mayoría de la gente, de los españoles, no sabían pues nada de esto, creían que todo pues había sido al revés, que habían sido los anglosajones. Por eso desde aquí dar las gracias a todas esas personas que nos han escrito para felicitarnos. Hoy amigos vamos a cambiar el registro, hoy no vamos a hablar tanto de esos héroes, sino también de los villanos, ¿no? Porque para que haya héroes, pues siempre tiene que haber villanos. Y hoy vamos a hablar de un villano con letras mayúsculas. Estamos hablando nada más y nada menos que el del conde don Julián y su gran traición al reino visigodo de España. Esa traición, amigos, que casi supone pues que España no exista, porque esa gran invasión musulmán que creó el famoso Al-Ándalus, pues hubiera terminado pues con lo que somos ahora mismo, pues con un país de tradición católica, un país de tradición romana, pues un país donde nos gusta tomar buen vino, donde nos gusta tomar pues nuestro buen jamón y en definitiva pues nuestras tradiciones, nuestras culturas, políticamente seríamos otra cosa. Seguramente que seríamos pues como Mauritania y Marruecos, si esta gran tradición hubiera llegado a su éxito, o hubiera tenido éxito, gracias a Dios que por aquella época, amigos, había hombres excepcionales, de esos de verdad, reyes de verdad, por ejemplo, como los reyes católicos, que son los padres de España, pues que supieron recuperar el territorio perdido al moro. Don Julián, que era un noble visigodo, pues que era el encargado de guardar pues las fortalezas, sobre todo de Ceuta, que era pues un punto estratégico por excelencia, porque hay que recordar que ya las hordas de Mahoma pues se estaban expandiendo por toda África, ya había caído Cartago, incluso pues ya tanto Tánger como Ceuta habían sido atacados por los moros, y amigos pues estaba guardando las espaldas del reino hispánico, del reino visigodo. Su traición pues supuso pues eso, casi 800 años de invasión, 800 años de sometimiento al Islam y 800 años, amigos, que, bueno, algunos dicen que fueron 800 años de un ejemplo de cultura que llegó a lo máximo al Ándalus, no España, pero en definitiva una cultura y una invasión que por casi termina con el concepto de España. Vamos a ver un documental que os hemos preparado, pues donde vamos a hablar pues de todo lo que pasó, de la gran traición y por qué don Julián traicionó a don Rodrigo, y sobre todo hablaremos de esa batalla de Guadalete que fue el fin del reino visigodo, de los visigodos aquí en la península ibérica. La venganza del conde don Julián y la pérdida de Hispania. Corría el año 698 cuando las hordas del califato omeya asaltaban el bastión bizantino de Cartago, la antigua capital de los cartagineses. Los seguidores de Mahoma dominaban un vasto imperio desde Oriente Medio al norte de África y se disponían a tomar Ceuta, poniendo sus ojos en el reino hispánico situado a tan solo 14 kilómetros. Mientras tanto, los gerifaltes hispánicos no eran conscientes de que un gran peligro se cernía contra los habitantes de la península, continuando sus luchas intestinas por alcanzar el poder. Las élites visigodas solían mantener sangrientas guerras por el poder. A finales del siglo VII, el rey Égica reinaba junto a su hijo Witiza. El rey visigodo encaminó todas sus políticas a reprimir a la nobleza hostil con la intención de reforzar su poder. Entre los oponentes a Égica estaba Teodofrendo,
hijo de Recesvinto y padre de don Rodrigo, a quien después de dejarlo ciego, desterró junto a su hijo a Córdoba. En el año 702 muere Égica y Witiza asume el poder absoluto. En un giro inesperado de los acontecimientos, Witiza, pretendiendo consolidar su reino, decide limar asperezas con don Rodrigo y le nombra duque de la región bética. Pero tras la muerte de Witiza, el reino se sume en una guerra civil fratricida entre los seguidores de don Rodrigo y los hijos de Witiza. Son meses de sangre y dolor en los que los dos bandos luchan por el poder a muerte. En el año 710 fue proclamado rey Achila II, hijo mayor de Witiza, quien, tras ser derrotado por las huestes de don Rodrigo, huyó a Tánger, donde esperaba obtener ayuda de los musulmanes, para recuperar de nuevo el poder. Los seguidores de Achila II pensaban equívocamente que después de algunas incursiones los moros volverían a casa. Pero la suerte estaba echada para los hispanos. Aunque las huestes bereberes aceptaron en principio ayudar a los enemigos de don Rodrigo para que recuperaran el poder, los infieles tenían un objetivo muy distinto: invadir la península ibérica. Estamos en Toledo, la gran capital del reino visigodo. Los jóvenes nobles de todo el país viajaban a Toledo para culminar su formación. En este contexto, las muchachas se formaban para casarse con los hombres más poderosos del reino. Florinda era una de esas jóvenes que vivían en la corte toledana, hija del conde don Julián. ¿Y cómo era Florinda? Era una mujer hermosa, con el encanto de una tigresa domesticada. Su mirada te enamoraba, su pelo de terciopelo y su sonrisa te embriagaban. Pero para desgracia de los ibéricos, el rey don Rodrigo se había fijado en ella. Por aquel entonces, el rey visigodo sufrió un ataque de sarna y era la bella Florinda, más conocida como la Cava, quien se encargaba de limpiarle con un alfiler de oro, y lo hacía con tanto cuidado que pronto el rey godo se obsesionó con ella. Don Rodrigo intentó por todos los medios que la Cava la amase, y ante sus continuas negativas, movido por la lascivia, acabó por violarla. Hay autores como Miguel de Luna que afirman: ella dice que hubo fuerza, él que gusto compartido, sin aclarar si forzó a la joven o no. Otras crónicas de la época cuentan lo contrario, que fue Florinda quien se ofreció a don Rodrigo y que éste tuvo relaciones carnales con ella bajo la condición de casarse, pero el rey nunca cumplió el compromiso. En cualquier caso, así nos cuenta Juan Antonio Cebrián lo que sucedió después. La chica, avergonzada, envió un mensaje a su padre, una nota secreta, un huevo podrido en medio de muchas ofrendas. El padre entendió que su hija había sido desflorada. En enero del 711, el conde don Julián se presenta en la corte toledana y exige al rey que le devuelva a su hija. El pretexto es que la mujer de don Julián está muy enferma y que solo la visión de su hija Florinda la puede curar.
riquezas, Táric vuelve a África y convence a Musa para que inicie la invasión de la Hispania visigoda. Corría el mes de abril del año 711, cuando el conde don Julián ofreció sus barcos a Musa y a su lugarteniente Táric para trasladar sus hordas a la península. Para ello, utilizaron naves de mercaderes con la intención de no levantar sospechas entre los godos. Duramente, varios días, las naves de don Julián se esmeraron en trasladar a los 6.000 soldados bereberes hasta Gibraltar. Los triunfos musulmanes animaron a Musa y envió otros 6.000 soldados, sumando un total de 12.000 hombres. Las atrocidades de los bereberes pusieron en pie de guerra a todo el reino visigodo. Don Rodrigo esperó que los conflictos con la nobleza pasaron a un segundo plano ante el peligro que se ceñía sobre Hispania. Buscó don Rodrigo refuerzos por todo el reino para luchar contra la amenaza que venía del sur, y entre los que se habían unido a las huestes del monarca estaban los miembros de la familia del rey Witiza. Y así, el 19 de junio de 711, el último rey visigodo se dirigió con un poderoso ejército a las postrimerías del río Guadalete, sin saber que la suerte estaba echada, ya que dos hijos, o quizás hermanos de Witiza, conocidos por Sisberto y Opa, habían negociado con los moros que los witicianos recuperarían sus privilegios a cambio de traicionar a don Rodrigo en medio de la batalla. Después de varias escaramuzas entre visigodos y musulmanes, ambos ejércitos se enfrentarían en la decisiva batalla del río Guadalete. Por un lado, don Rodrigo capitanea el núcleo central de sus huestes, mientras que los flancos son comandados por los traidores Sisberto y Opa. La batalla se alargará desde el 19 de julio al 26 de julio y bajo un sol abrasador, los muertos de ambos bandos se contarán por miles. Las legendarias cargas de los caballeros musulmanes no logran superar las líneas defensivas visigodas, que responden con gallardía a sus ataques. Los combates duran varios días y la victoria es esquiva para ambos bandos, pero la superioridad de fuerzas visigodas poco a poco empieza a desnivelar la balanza a su favor. Pero cuando todo se decanta a favor de don Rodrigo, la mitad de sus ejércitos se pasan al invasor en masa. Así lo relata Juan Antonio Cebrián. Don Rodrigo estaba confiado, vestía sus mejores galas, le acompañaba el tesoro real. Sería una gran victoria para el pueblo godo. Pero en el momento crucial de la batalla, los hermanos de Witiza, entre ellos el obispo de Sevilla, don Opas, y el antiguo traidor Sisberto, se pasan en masa a los musulmanes. Los godos, afines a don Rodrigo, quedan desconcertados. «¡Traición!», gritan en el campo de batalla. La guardia personal de don Rodrigo cierra filas en torno a su líder. Los musulmanes, enardecidos por aquel inesperado refuerzo, atacan con más virulencia que nunca. La caballería musulmana, los arqueros, lanzan todo lo que tienen contra los godos. Don Rodrigo no puede resistir mucho tiempo la ofensiva de los hombres de Táric. La traición en bloque de los witicianos ha provocado la desbandada del resto del ejército visigodo, causando miles de bajas. Hispania está perdida. Algunas crónicas cuentan que don Rodrigo murió a manos del propio Táric. Sin embargo, otras fuentes afirman que el monarca visigodo logró huir camino de Lusitania, donde murió pensando en su amada Florinda. Siglos más tarde, se encontró una tumba en Viseu, Portugal, cuyo epitafio decía: «Aquí yace Rodrigo, último rey de los visigodos». Mientras tanto, los pérfidos witicianos no eran conscientes de las consecuencias de su miserable traición, y al final les salió el tiro por la culata. Lo que pensaban que era una alianza para recuperar el poder se convertiría en una invasión en toda regla. La traición de don Julián y los witicianos significó 800 años de reconquista para poder expulsar al invasor. No fue hasta el 2 de enero de 1492 cuando se acabó con el último reino islámico de la península, con la toma de Granada. La venganza de don Julián supuso la peor invasión que ha sufrido la península ibérica a lo largo de su historia. En las sociedades serias,
Los traidores son denostados principalmente por las naciones o personas que las han sufrido. En España, por el contrario, no nos sentimos ultrajados por el traidor, sino que además lo reivindicamos y justificamos. Un ejemplo de ello es el escritor Juan Goytisolo, que, en un alarde de resentimiento y de odio hacia España, escribió una novela titulada Reivindicación del conde don Julián, una feroz crítica de España a lo largo de toda su historia. En ella, el escritor se identifica con el conde don Julián, imagen actualizada de aquel que abriera en el año 711 las puertas de España a las huestes de Táriq. Pero lo peor de todo no es hacer apología de traidores, sino que ese ensalzamiento sea recompensado con el Cervantes. ¿Cómo un país puede permitir que se condecore a un apologista de traidores con el mayor premio literario de las letras españolas? Dice un proverbio: puede que el traidor no reciba su castigo, pero no recibirá ni una sola recompensa más de la persona a la que traicionó. Don Julián no recibió su justo castigo por su perfidia, pero nuestra sociedad no debería permitir que quien reivindique a un traidor sea premiado. Pues amigos, hemos visto el documental y la verdad que cuando se acaba este documental, pues basado en el libro Grandes Traidores a España, pues uno se hace la pregunta, ¿cómo nuestra sociedad puede recompensar a un apologista de traidores como fue Goytisolo? Pero bueno, vamos a empezar a hablar del contexto histórico que nos lleva a esta gran traición que produce pues, el conde don Julián y los guitizanos. Estamos hablando de que ha caído el Imperio Romano, los germanos, las tribus germanas han invadido toda Europa, sobre todo la Europa occidental. El Imperio Romano de Occidente ha caído, pero mientras se mantiene el Imperio de Oriente con el nuevo nombre de Bizancio, de Imperio Bizantino. En todo este contexto nace una poderosa cultura bajo una religión llamada Islam, sometimiento, que va conquistando pues, desde Arabia prácticamente el norte de África, pues todos los pueblos. Estamos hablando de que precisamente habían tomado recientemente, a finales del siglo VII, habían tomado pues, la famosa ciudad de Cartago. Ustedes se acordarán del imperio también cartaginese, pues ya habían tomado Cartago y se disponían, amigos, a tomar pues, los dos bastiones defensivos que tenían los visigodos en el sur de España, que eran Tánger y Ceuta. Esa era la situación en la cual nos encontramos. Además, nos encontramos con un reino visigodo que constantemente estaba en guerras civiles entre ellos, porque lamentablemente los visigodos tenían pues la mala costumbre de matar a sus reyes, porque quien mataba al rey se hacía de nuevo rey, y por eso las tradiciones eran constantes, pues algo que gracias a Dios con los siglos pues ha ido variando, sobre todo en España. Lo que no varía mucho, amigos, es que siga habiendo traidores en nuestro país, y lo estamos viendo actualmente. En definitiva, ese es el contexto histórico, un imperio muy poderoso como el maometano a las puertas de España, del reino hispánico, el reino visigodo de España, y un reino visigodo que se está desangrando en continuas guerras civiles, y en ese contexto llegan las hordas de Mahoma. Vamos a verlo. Corría el año 698 cuando las hordas del califato omeya asaltaban el bastión bizantino de Cartago, la antigua capital de los cartagineses. Los seguidores de Mahoma dominaban un vasto imperio desde Oriente Medio al norte de África y se disponían a tomar Ceuta, poniendo sus ojos en el reino hispánico situado a tan solo 14 kilómetros. Pues amigos, ya tenemos a los maometanos a las puertas del reino visigodo. Mientras tanto, ¿quién gobernaba ese reino visigodo? Pues estamos hablando de que gobernaba Écija con Witiza. Había habido pues, un enfrentamiento, como hemos dicho. El padre de Witiza pues, había acogido y había
había condenado al exilio prácticamente al padre de don Rodrigo y encima la había dejado ciego y los había mandado a la zona de Córdoba. Estaban de algún modo exiliados en esa zona para que no les molestara y castigados, ¿no? Witiza, muere su padre, Witiza toma el poder y hace una política totalmente diferente a la de su padre y trata de unir lazos con don Rodrigo y de hecho pues le da un cargo muy importante en la zona bética, el duque de la Bética, ¿no? En definitiva parecía que Witiza iba a calmar los ánimos y que el reino se iba a estabilizar, pero amigos, la verdad que entre los visigodos esto no era fácil. Vamos a ver el siguiente vídeo que nos explica pues todo lo que iba sucediendo en estos momentos. El rey Égica reinaba junto a su hijo Witiza. El rey visigodo encaminó todas sus políticas a reprimir a la nobleza hostil con la intención de reforzar su poder. Entre los oponentes a Égica estaba Teodofrendo, hijo de Recesvinto y padre de don Rodrigo, a quien después de dejarlo ciego, desterró junto a su hijo a Córdoba. Pues amigos, a Teodofredo estaba desterrado en Córdoba junto a don Rodrigo. Teodofredo que le habían dejado ciego. El padre de Witiza había dejado ciego a Teodofredo. La verdad que estas cosas, lógicamente, no se olvidan. Y como hemos dicho antes, a pesar de que la muerte de Égica y la llegada de Witiza, pues parecía que iba a crear pues una situación pues más relajada entre los nobles. Porque es que estaban siempre en guerras civiles, amigos. Estos señores, cuando hablan de la guerra civil española de 36 y nos la sacan 200 veces, pues parece que ya en esta época tenemos orígenes de continuas guerras civiles. Bueno, lo cierto es que la situación de nuestro protagonista, en este caso don Rodrigo, iba a cambiar radicalmente y iba a ser, pues prácticamente iba a dejar de ser un apestado a situarse dentro de una situación de privilegio dentro del nuevo gobierno de Witiza. Vamos a verlo. En el año 702 muere Égica y Witiza asume el poder absoluto. En un giro inesperado de los acontecimientos, Witiza, pretendiendo consolidar su reino, decide limar asperezas con don Rodrigo y le nombra duque de la región bética. Pues parecía que Witiza había limado asperezas con el duque de la región bética, con don Rodrigo, pero, amigos, muere Witiza y de nuevo empieza un conflicto civil. Estamos hablando de que le va a heredar a Witiza a Chila II, que es hijo de Witiza, pero don Rodrigo inicia un conflicto civil con sus nobles, los nobles que tenía a su favor, para quedarse con el poder. El año 710, a las puertas de que lleguen ya los moros, amigos, porque los moros ya habían conquistado Cartago, los moros ya habían atacado los bastiones españoles en Tánger, en Ceuta, y estaban a las puertas de la ciudad para lanzarse como hienas sobre los tesoros y sobre las tierras de la península ibérica. ¿Y qué es lo que sucede? Don Rodrigo vence a Chila II, se va a Tánger y empieza ahí ya a negociar con los moros para que le ayuden a recuperar el poder. Lo cierto que es todo un contubernio que pasará a la historia como una gran traición, y el gran traidor será don Julián, pero hay que incluir, amigos, a todos los witizanos que ayudaron también a las hordas de Mahoma para invadir la península ibérica. Vamos a ver lo que sucedió. En el año 710 fue proclamado rey Achila II, hijo mayor de Witiza, quien, tras ser derrotado por las huestes de don Rodrigo, huyó a Tánger, donde esperaba obtener ayuda de los musulmanes, para recuperar de nuevo el poder. Pues ya tenemos todos los elementos en su punto. Achila II en Tánger negociando con los moros, don Rodrigo ya es el rey de los visigodos, y amigos, hay que recordar que la gran capital del reino visigodo estaba en Toledo, esa ciudad maravillosa, esa ciudad que yo creo que es una de las ciudades más bonitas del mundo y con un casco histórico único para hacer incluso películas, porque es el escenario perfecto para esas películas de la Edad Media, de la Edad Moderna, porque Toledo, amigos, es una ciudad llena de magia.
y como capital del imperio visigótico, pues ahí iban todos los jóvenes de toda España primero para recibir una gran educación y luego estos jóvenes que salieran pues para gobernar las diferentes regiones del reino, y también iban las mujeres a recibir formación y ahí también pues buscar a un posible marido para posteriormente ocupar también esos grandes puestos de responsabilidad. En ese contexto interviene don Julián mandando a su hija. Y manda pues a su hija, conocida por todos ustedes como la Cava o doña Florinda, más bien le vamos a llamar doña Florinda porque la Cava es un apodo musulmán que significa la prostituta, por eso vamos a llamarla doña Florinda. En ese contexto está doña Florinda. Doña Florinda, amigos, es un personaje muy importante de toda esta historia porque es una mujer bella, una mujer hermosa, de esas mujeres que hace a cualquiera tiritar, y que don Rodrigo pues poco a poco se va enamorando de ella. Además, doña Florinda pues con una delicadeza excepcional, bueno, trata a don Rodrigo, que tenía sarna, con una aguja de oro, y encima, pues aparte de ser bonita, pues es una persona que le trata con un cariño especial a don Rodrigo. Pero vamos a ver precisamente qué suponía Toledo para el conjunto de las élites visigóticas. Estamos en Toledo, la gran capital del reino visigodo. Los jóvenes nobles de todo el país viajaban a Toledo para culminar su formación. En este contexto, las muchachas se formaban para casarse con los hombres más poderosos del reino. Florinda era una de esas jóvenes que vivían en la corte toledana, hija del conde don Julián. ¿Y cómo era Florinda? Era una mujer hermosa, con el encanto de una tigresa domesticada. Su mirada te enamoraba, su pelo de terciopelo y su sonrisa te embriagaban. Pero para desgracia de los ibéricos, el rey don Rodrigo se había fijado en ella. Pues amigos, ya tenemos a doña Florinda en el contexto de la historia. Ya han escuchado el documental, una mujer hermosa de pelo de terciopelo, con un cutis único. Es normal que don Rodrigo pues se enamorara de ella, pero esto supondría el fin del reino visigodo de España. El fin porque si ya los problemas eran graves, con las hordas moras a las puertas de la península ibérica, con Achila II negociando con los moros para intentar recuperar el poder, pues don Rodrigo se iba a echar otro enemigo, que sería el conde don Julián, que era pues uno de esos nobles que vigilaba la puerta trasera de la península ibérica, concretamente el bastión de Ceuta, que era esencial para que no entraran las invasiones, como sucedió en su momento. ¿Qué es lo que sucedió entre don Rodrigo y doña Florinda? Lo cierto que son muchísimas, amigos, pues las versiones. Está la versión de que don Rodrigo se enamora locamente de doña Florinda no responde a don Rodrigo y don Rodrigo viola a doña Florinda. Esa es la versión pues, que más se ha contado, ¿no? Que lógicamente esto sería la excusa para luego posteriormente el conde don Julián traicionar a don Rodrigo. Luego está otra versión, pues al parecer que tanto don Rodrigo como doña Florinda pues tuvieron relaciones a gustos y con respeto mutuo. Pero luego existe otra versión, y esta versión puede también que sea válida, por eso ustedes pueden escoger, ¿no? Porque son fuentes históricas todas. Según la última versión, doña Florinda se habría ofrecido a don Rodrigo, había tenido relaciones carnales con él, a cambio de que don Rodrigo, amigos, la convirtiera en su reina. Al parecer, don Rodrigo, a un estilo como político actual, donde digo Diego, pues no cumplió su promesa, y a partir de aquí, de haber vejado, de haber humillado a su hija, pues el conde don Julián pues se toma la justicia por su cuenta. Pero bueno, vamos a ver con lo que nos cuentan
las diferentes fuentes históricas de quién fue la culpa de todo esto y ustedes decidan. Don Rodrigo intentó por todos los medios que la cava la amase y ante sus continuas negativas, movido por la lascivia, acabó por violarla. Hay autores como Miguel de Luna que afirman: ella dice que hubo fuerza, él que gusto compartido, sin aclarar si forzó a la joven o no. Otras crónicas de la época cuentan lo contrario, que fue Florinda quien se ofreció a don Rodrigo y que éste tuvo relaciones carnales con ella bajo la condición de casarse, pero el rey nunca cumplió el compromiso. Pues ahí tienen ustedes las tres versiones que son, pues a cuál mejor, todas caben en este contexto, pero bueno, la conclusión, amigos, es que doña Florinda manda un mensaje a su padre, le manda una serie de regalos y entre esos regalos le manda un huevo podrido. Don Julián sabe ya que han desflorado a su hija, que bueno, pues el honor de la familia está en entredicho. Pero todo esto, amigos, lo vamos a ver después de la publicidad. España de leyenda. No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada. Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Antes de usar Internet, recuerda, no solo es culpable el que envía una foto o vídeo riéndose de un compañero, sino también todos los que lo reenvían o hacen comentarios. Se llama acoso y es un delito. Apretar el botón de reenviar es fácil, piénsalo antes de hacerlo. Nunca participes en un acoso y no te calles, debes contarlo. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario. España de leyenda. De la publicidad y continuamos aquí en España de leyenda y os hayamos dejado pues con ese suceso que fue determinante para la posterior traición de don Julián. Bueno, ustedes saben perfectamente que pueden decir que si fue una violación, que si fue un hecho consumado por las dos partes o que doña Florinda pues que se quiso casar con don Julián, perdón, con don Rodrigo, se ofreció y luego don Rodrigo no cumplió. En definitiva, habían vejado el honor de la familia y doña Florinda había mandado, como hemos dicho antes, una serie de regalos a su padre, a don Julián. Entre esos regalos estaba un huevo podrido. Esto sería determinante para que don Julián, amigos, supiera que le habían desflorado a su hija. Vamos a ver el siguiente vídeo que nos explica lo que sucedió. En cualquier caso, así nos cuenta Juan Antonio Cebrián lo que sucedió después. La chica, avergonzada, envió un mensaje a su padre, una nota secreta, un huevo podrido en medio de muchas ofrendas.
El padre entendió que su hija había sido desflorada. En enero del 711, el conde don Julián se presenta en la corte toledana y exige al rey que le devuelva a su hija. El pretexto es que la mujer de don Julián está muy enferma y que solo la visión de su hija Florinda la puede curar. Don Rodrigo no desconfía y entrega a Florida a su padre. Don Julián regresa a Ceuta más ofendido que nunca. Inicia las conversaciones con Musa. Todo está dispuesto. Los bereberes impacientes por el botín que ya se aventura. Pues ya lo han visto, amigos, don Rodrigo se ha marchado a Toledo, ha acogido a su hija, ha convencido a don Rodrigo de que su hija tiene que cuidar a su mujer que está muy enferma, y don Julián ya se marcha con doña Florinda a Ceuta. Y en Ceuta, amigos, ya está todo servido. Es la excusa perfecta, o lo que necesitaba ya don Julián, para rendirse a los moros y sobre todo para participar en esa gran conspiración que estaban preparando los huitizanos. Hay que recordar que don Rodrigo pues era el responsable de ese gran bastión que era Ceuta, que era, digamos, la gran defensa que tenían los visigodos para defenderse de las grandes incursiones desde el sur. Bueno, también estaba Ricila, que era también el gran gobernador de Tánger. Digamos, esos dos puntos eran básicos, eran los dos puntos básicos para la defensa del reino visigodo. Tanto uno como otro, amigos, ya estaban en manos de los moros, estaban detrás de esa gran traición, que iba a suponer, pues como todo el mundo sabe, pues 800 años de presencia musulmán en España. Vamos a ver el siguiente vídeo que nos explica esta situación. Las plazas de Ceuta y Tánger eran los bastiones defensivos del reino visigodo en el sur, y los encargados de defenderlas el conde don Julián y el conde Ricila, respectivamente. Pero tras la violación de su hija, don Julián buscaba venganza y su sed de sangre contra el monarca godo le puso en manos de sus enemigos. Marchó el conde a contar a los moros que los visigodos vivían en continuas guerras civiles y les convenció de que, con su ayuda y la de sus aliados, Ricila y los hijos de Huitiza podrían invadir el reino visigodo y conseguir un gran tesoro. Pues amigos, los huitizanos querían recuperar el poder. Se daba una serie de circunstancias pues que eran muy favorables para los musulmanes. Por un lado, traidores como huitizanos, bueno, la venganza del conde don Julián, que estaba, pues que no estaba en su sitio tras la violación, supuesta violación de su hija, y en definitiva todo el mundo también veía al gran imperio maometano pues como el próximo ganador, el próximo vencedor de todo, ¿no? El gran hermano en el cual todos apoyaban para recuperar el poder. Lo que no sabían estos tipos, que el gran hermano no iba a subirlos a ellos al poder, sino que el poder se lo iban a quedar ellos, y estos visigodos traidores pues iban a ser pues los vasallos suyos. En definitiva, era una situación muy complicada, amigos. ¿Qué es lo que hace nuestro conde don Julián? Pues le da información privilegiada a los musulmanes. Y Musa lo que hace es mandar, Musa, que era el jefe de los bereberes, manda a su lugarteniente Tarit, que posteriormente le daría el nombre a la ciudad de Tarifa. Pues Tarif y sus huestes se dedican a saquear toda la costa de Cádiz. No había defensas, no había ejércitos estables, y este señor pues se dedica a matar, a violar, a robar, y ya trae un gran tesoro para Musa. Le convence a Musa para que manden más soldados, mandan un ejército de 6.000 soldados, que de nuevo se dedican a saquear, a matar y pues a hacer lo que querían, ¿no? En definitiva, ven que la situación es bastante sencilla, y eso convence ya a Musa y a Tarit para preparar la gran invasión que querían preparar. Pero mientras tanto, vamos a ver qué es lo que hacía don Rodrigo. Dentro vídeo.
Tras asumir la corona don Rodrigo en el año 710, los musulmanes dirigidos por Táric iniciaron una incursión en la península con tan solo 500 hombres que arrasó toda la costa gaditana. Después de lograr innumerables riquezas, Táric vuelve a África y convence a Musa para que inicie la invasión de la Hispania visigoda. Corría el mes de abril del año 711, cuando el conde don Julián ofreció sus barcos a Musa y a su lugarteniente Táric, para trasladar sus hordas a la península. Para ello, utilizaron naves de mercaderes con la intención de no levantar sospechas entre los godos. Pues ahí tenemos, amigos, el conde don Julián no solo había dado información privilegiada, no solo había cedido, no se había puesto a los musulmanes en Ceuta, sino que además estaba colaborando con barcos mercantes cuya intención, amigos, no era otra que no despertar sospechas. Querían que con estos barcos, que estaban llenos de soldados musulmanes, pues que no parecieran barcos de guerra, sino barcos mercantes que estaban traficando por la zona. En definitiva, el sur de España estaba ya en manos de los moros, amigos. Los moros estaban ya saqueando a placer pues toda la costa andaluza. Primero fue una pequeña guarnición de 500, vieron que no había oposición, mandaron 6.000 más, vieron que tampoco había oposición y ya convencen a Musa para invadir la península ibérica y mandan otros 6.000. En total son 12.000 soldados bereberes, soldados musulmanes, en esa época los mejores soldados del mundo. Hay que recordar que la caballería musulmana era invencible por sus tácticas, había revolucionado la forma de hacer la guerra. De hecho, estamos hablando de un imperio que llegaba desde Ceuta hasta Arabia Saudí, o sea, un imperio excepcional y que estaba ya a las puertas de conquistar la península ibérica. Y además, no solo la península ibérica, amigos, porque estos no solo querían la península ibérica, querían Europa, porque el lema de la nueva religión que había impuesto Mahoma era Islam, sometimiento, o te sometes o mueres. Vamos a ver el siguiente vídeo, amigos, pues que ya nos habla de, bueno, pues cómo don Rodrigo, viendo esta situación tan complicada, pues pide ayuda a todos los nobles de la zona. Don Rodrigo, que piensa que viendo que pues el reino está en peligro, pues los nobles díscolos o rebeldes van a estar con él, eso es lo que piensa don Rodrigo, y no saben que son los que están detrás del contubernio, de esta gran traición. Y esto va a ser un hecho definitivo para que don Rodrigo, amigos, pues pierda su reino y pierda la vida. Vamos a ver el vídeo. Las atrocidades de los bereberes pusieron en pie de guerra a todo el reino visigodo. Don Rodrigo esperó que los conflictos con la nobleza pasaron a un segundo plano ante el peligro que se ceñía sobre Hispania. Buscó don Rodrigo refuerzos por todo el reino para luchar contra la amenaza que venía del sur, y entre los que se habían unido a las huestes del monarca estaban los miembros de la familia del rey Witiza. Y así, el 19 de junio de 711, el último rey visigodo se dirigió con un poderoso ejército a las postrimerías del río Guadalete, sin saber que la suerte estaba echada, ya que dos hijos, o quizás hermanos de Witiza, conocidos por Sisberto y Opa, habían negociado con los moros que los witicianos recuperarían sus privilegios a cambio de traicionar a don Rodrigo en medio de la batalla. Pues amigos, don Rodrigo iba directamente pues al fin, ¿no? A la trampa, a la gran trampa que les había preparado los witizanos con la ayuda de los moros. Estamos hablando de Sisberto y Opas, dos grandes traidores al nivel o más que don Julián. Es verdad que don Julián pues ha pasado pues a la historia ya casi como algo mítico su gran traición, pero no hay que olvidar que esta traición no fue solo de don Julián, sino que también tanto los witizanos como estos dos sinvergüenzas participaron. La verdad que en una situación grave, amigos, lo normal es que los nobles pues todos unan fuerzas para evitar una invasión.
pero en este caso lo que pretendían estos traidores era recuperar el poder. ¿Y cómo querían recuperar el poder? Pues utilizando a los moros, a las hordas de Mahoma. Algo muy parecido le pasó a Irlanda, pues fueron también nobles irlandeses en medio de una guerra civil los que pidieron la ayuda de los ingleses, y ya saben, los ingleses se quedaron en Irlanda, bueno, de hecho todavía en una parte de Irlanda, ¿no? Nunca te puedes fiar de gente así, de gente pérfida como los moros, y la verdad que tampoco es gente pérfida como estos huitizanos. En definitiva, don Rodrigo, amigos, recluta a hombres de toda España y crea un gran ejército. Dice las fuentes que ese ejército pudo ser desde 100.000 a 40.000 personas. Desde ahí va el intervalo del ejército de don Rodrigo, un ejército todopoderoso. Se inician los primeros escarceos y ya el ejército de don Rodrigo se encuentra cara a cara con las tropas de Tarik. Estamos en las postrimerías de la batalla del río Guadalete, en el año 1711, un año decisivo para la historia de España. Estamos en el mes de julio, 19 de julio. Ha habido varios escarceos, pero no se ha decidido todavía nada. Las tropas de don Rodrigo, amigos, pues va don Rodrigo dirigiendo la zona central de sus ejércitos, y en los laterales están, ¿quién están? Dos grandes traidores, Opas y Sisberto. Los laterales del ejército visigodo, amigos, están controlados por dos traidores. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a verlo. Después de varias escaramuzas entre visigodos y musulmanes, ambos ejércitos se enfrentarían en la decisiva batalla del río Guadalete. Por un lado, don Rodrigo capitanea el núcleo central de sus huestes, mientras que los flancos son comandados por los traidores Sisberto y Opa. La batalla se alargará desde el 19 de julio al 26 de julio, y bajo un sol abrasador, los muertos de ambos bandos se contarán por miles. Las legendarias cargas de los caballeros musulmanes no logran superar las líneas defensivas visigodas, que responden con gallardía a sus ataques. Los combates duran varios días y la victoria es esquiva para ambos bandos, pero la superioridad de fuerzas visigodas poco a poco empieza a desnivelar la balanza a su favor. Pues amigos, ha empezado la batalla del río Guadalete. Ahí están pues dos superejércitos, los visigodos y los musulmanes. Los musulmanes que cuentan con una caballería ligera excepcional, pero los visigodos, los hispánicos, los ibéricos, cuentan con más soldados. Y además ahí don Rodrigo ha puesto todo lo que tenía para acabar con esa invasión. Parece que la batalla pues está muy igualada. Estamos hablando en pleno mes de julio en Andalucía con un calor infernal. Los visigodos aguantan los continuos ataques de los musulmanes. Amigos, don Rodrigo se ve vencedor de la batalla. Se pone sus mejores galas. Parece que va a celebrar la victoria, que va a expulsar al invasor de la península ibérica. Pero amigos, ¿qué es lo que sucede en ese momento crucial? Vamos a verlo. Pero cuando todo se decanta a favor de don Rodrigo, la mitad de sus ejércitos se pasan al invasor en masa. Así lo relata Juan Antonio Cebrián. Don Rodrigo estaba confiado, vestía sus mejores galas, le acompañaba el tesoro real. Sería una gran victoria para el pueblo godo. Pero en el momento crucial de la batalla, los hermanos de Huitiza, entre ellos el obispo de Sevilla, don Opas, y el antiguo traidor Sisberto, se pasan en masa a los musulmanes. Los godos, afines a don Rodrigo, quedan desconcertados. ¡Traición!, gritan en el campo de batalla. La guardia personal de don Rodrigo cierra filas en torno a su líder. Los musulmanes, enardecidos por aquel inesperado refuerzo, atacan con más virulencia que nunca. La caballería musulmana, los arqueros, lanzan todo lo que tienen contra los godos. Don Rodrigo no puede resistir mucho tiempo la ofensiva de los hombres de Tarik. La traición en bloque de los huiticianos ha provocado la desbandada del resto del ejército visigodo, causando miles de bajas. Hispania está perdida. Pues amigos, Hispania estaba perdida
en manos del invasor musulmán. Lo cierto que es que don Rodrigo no esperaba esa traición de los witizanos, sobre todo de Opas y Sisberto, esa traición en un momento decisivo, porque los laterales, digamos, de sus tropas, pues, bueno, se vuelven contra él. Don Rodrigo, cuando ve esa traición, se vuelve loco, sus huestes, su guardia personal le empieza a rodear para intentar que no le maten. Dicen algunas fuentes que muere en la batalla, que Tarí le mata personalmente. Otras fuentes dicen que no, que se logra escapar y de hecho hay restos de él en la zona de Portugal, donde dice que murió el último rey visigodo. En definitiva, don Rodrigo pierde todo, pierde el tesoro real, pierde su ejército. Y ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Pues amigos, que los witizanos creen que van a subir al poder. Pero cuando un perro coge su hueso, amigos, no lo suelta. Y estos perros que venían del sur no soltaron ese hueso y se iban a quedar con el reino visigodo de España. Se iban a quedar con el reino visigodo de España porque no solo era subjetivo este reino, sino sería toda Europa. Hay que recordar que fueron derrotados los musulmanes en Poitiers, por Martel. Y si no los paran ahí en Francia, amigos, hubieran conquistado prácticamente toda Europa. Hay que decir que, por ejemplo, Carlomagno puso sus fronteras en lo que se llama la marca hispánica, para intentar parar también a los musulmanes. La marca hispánica, amigos, para aquellos que no lo sepan, pues son los territorios que actualmente son Cataluña, ¿no? Donde tanto reivindican de que ellos no son españoles. Pues eso es la marca hispánica. Fíjense ustedes hasta dónde nos tenemos que llegar para que vean estos personajes que eso es España. Bueno, en definitiva, amigos, la traición tiene unas consecuencias que estos sinvergüenzas, estos traidores, pues amigos, no lo tienen en cuenta. Vamos a ver el siguiente vídeo. Mientras tanto, los pérfidos huiticianos no eran conscientes de las consecuencias de su miserable traición, y al final les salió el tiro por la culata. Lo que pensaban que era una alianza para recuperar el poder, se convertiría en una invasión en toda regla. La traición de don Julián y los huiticianos significó 800 años de reconquista para poder expulsar al invasor. No fue hasta el 2 de enero de 1492 cuando se acabó con el último reino islámico de la península, con la toma de Granada. Pues amigos, nunca España sufrió una invasión tan brutal y de tantos años como lo que supuso esta gran traición. Esta traición, amigos, es muy importante en nuestra historia. Lo hemos dicho al principio del programa. Hay algunos eruditos que dicen que el Al-Ándalus pues es también España. No, amigos. Se enfrentaba el concepto histórico de España contra el Al-Ándalus. El Al-Ándalus es otra cosa. El Al-Ándalus es un ejemplo, para que ustedes se den cuenta, pues como Marruecos o Mauritania, que se enfrentaban conceptos, culturas, religiones, políticos, ideas políticas totalmente diferentes. Y lo que es el concepto como tal de España, pues estuvo a punto de desaparecer. Los musulmanes arrasan, conquistan muy rápidamente la península y solo quedan pequeños reductos de resistencia en Asturias y en la zona, como hemos dicho antes, en la zona del Pirineo, en lo que posteriormente sería la marca hispánica. Eso es lo que quedaría. Luego nacerá el reino de Pamplona, pero prácticamente arrasa a los cristianos. Y son 800 años de presencia musulmana. No en toda la península, pero es el 1492 cuando los reyes católicos terminan pues, con los restos de esa invasión, y de esa forma se evita posteriores invasiones, porque hay que recordar que ya estaban los turcos invadiendo por Oriente Europa, y tener aquí un reino como el de Granada pues sería una quinta columna dentro del país. Lo vimos luego posteriormente con el levantamiento de los moriscos.
Pero bueno, vamos un poquito a hablar de traidores y lo que sucede aquí en España. Aquí en España, amigos, que desgraciadamente hacemos homenajes a los traidores. Hay personajes como Juan Goytisolo, pues que ha hecho libros reivindicando la imagen de este tipo que casi termina con el concepto de España. Pero lo peor es que no haga libros. Un señor está en todo su derecho en dar su opinión y decir lo que quiera, siempre con respeto. Lo peor es que un gobierno de España pues le dé el gran premio de las letras españolas, el premio Cervantes, pues a una persona que hace apología de traidores. Vamos a verlo. La venganza de don Julián supuso la peor invasión que ha sufrido la península ibérica a lo largo de su historia. En las sociedades serias, los traidores son denostados principalmente por las naciones o personas que las han sufrido. En España, por el contrario, no nos sentimos ultrajados por el traidor, sino que además lo reivindicamos y justificamos. Un ejemplo de ello es el escritor Juan Goytisolo, que, en un alarde de resentimiento y de odio hacia España, escribió una novela titulada Reivindicación del Conde Don Julián, una feroz crítica de España a lo largo de toda su historia. En ella, el escritor se identifica con el Conde Don Julián, imagen actualizada de aquel que abriera en el año 711 las puertas de España a las huestes de Tari. Pero lo peor de todo no es hacer apología de traidores, sino que ese ensalzamiento sea recompensado con el Cervantes. ¿Cómo un país puede permitir que se condecore a un apologista de traidores con el mayor premio literario de las letras españolas? Pues eso mismo me pregunto yo, y le pregunto a ustedes, ¿están ustedes de acuerdo de que se hagan homenajes a personas que hacen apología de traidores? ¿Están ustedes de acuerdo que nuestro país pues haga homenajes a grandes traidores, dándoles nombres de grandes avenidas, nombres de calles, nombres de colegio? Esto es lo que pasa en España, amigos. Que cogemos a los traidores, los ensalzamos, los blanqueamos y los subimos para arriba. Y a los grandes héroes, pues los arrinconamos. Porque parece, amigos, que algunos, y en este caso no voy a hablar de ideologías, porque es que han gobernado todos los partidos políticos durante 40 años de democracia. En general, nuestros políticos, amigos, pues parece que quieren pues destruir la idea de que uno se sienta orgulloso de donde es, de su nación, y además orgulloso de una nación, amigos, como España. España, creadora de la mayor civilización que existe ahora mismo sobre la faz de la tierra, la civilización hispánica. España, que llevó la globalidad al mundo, no solo cuando descubre América, sino cuando descubre las rutas hacia Asia y las rutas de vuelta hacia América. España, que llevó la civilización a un nuevo mundo. Pues esa España, amigos, esa España parece que a algunos le da rabia de que la reivindiquemos. Pero no, desde aquí, amigos, desde España de leyenda, la vamos a reivindicar sí o sí. Y cada jueves estaremos con ustedes contándole la historia de España y sobre todo estaremos aquí para que sepan la verdad de lo que somos y de dónde venimos y hacia dónde vamos. Nos despedimos, amigos, y nos vemos la próxima semana aquí en España de leyenda.